Bueno, entonces la práctica de hoy corresponde a una visión o una revisión sobre la estructura celular y de todos los componentes de las células de la sangre. Entonces vamos a revisar un poco la parte teórica de la práctica. Entonces, como generalidades tenemos que la sangre en general es un tejido líquido que más o menos constituye entre el 7 y el 8% del peso corporal de un individuo adulto y tiene dos partes muy bien diferenciadas. Una es la porción sólida que está constituida por las células y la otra es la porción líquida que está constituido por el plasma o el suero. Ya vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre estos dos. Entonces el plasma es más o menos la composición en la sangre representa un 55%, distribuido en agua, que es el mayor porcentaje, sales y proteínas plasmáticas y algunos otros componentes. Mientras que la porción celular está constituida en su gran mayoría por eritrocitos, que constituyen la mayor parte de la porción sólida. Están también los leucocitos, las plaquetas y algunos nutrientes. Entonces, cada uno de esos componentes, por supuesto, tiene una función que ya está determinada. Por parte del plasma, entonces la parte líquida, pues es el solvente de esta solución, que es la sangre. Tiene una función de soporte y también de mantenimiento de la temperatura corporal. Aparecen dentro de los otros componentes sólidos, digamos que son las sales que están dentro de ese plasma o ese suero, cuya función es en mantener o regular el balance osmótico a través de la regulación del pH. Y ahí tenemos dentro de esas sales, por supuesto, está el sodio, está el potasio, el calcio, magnesio, el cloro, bicarbonato, se intercambian a través de las alteraciones o las modificaciones de la permeabilidad de la membrana. Y por otra parte están las proteínas plasmáticas que mantienen el balance osmótico, sobre todo a cargo de la albúmina. Están muy relacionadas con la inducción de los procesos de coagulación, como el caso del fibrinógeno, y están las que corresponden al sistema inmune, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos, que también están en esta porción líquida de la sangre. En la parte de las células, los eritrocitos, su función primordial es transporte fundamentalmente de oxígeno. Por parte de los leucocitos, pues por supuesto todas sus funciones inmunológicas. Las plaquetas que intervienen en los procesos de homeostasia, entendida esa homeostasia como la formación de coágulos y también una función que no es muy conocida, pero que eventualmente cumplen las plaquetas, que es en los procesos de inflamación y de defensa contra microorganismos. Y por supuesto ahí en esa parte, como mencionamos, también hay unos nutrientes, entre los que están glucosas, ácidos grasos, vitaminas, hormonas y productos metabólicos cuya función es, digamos que, dar soporte a esas células que están en ese medio sólido. La sangre puede definirse en términos generales como un líquido ligeramente alcalino en condiciones normales. Eh, digamos que tiene unos rangos, un nivel tónico de actividad también que puede variar un poco, pero en general tiende a ser alcalino, de color rojo brillante, entre rojo brillante y oscuro, también dependiendo de la concentración con respecto a la parte líquida.
de la parte sólida con respecto a la parte líquida, más o menos representa un 7% del peso corporal. Dentro de la clasificación de tejidos se considera como un tejido conectivo especializado, compuesto por todos los elementos formes que ya mencionamos, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Y su función, como ya dijimos, vehículo ideal para transporte de materiales. Esos materiales, gases respiratorios como oxígeno y CO2, y nutrientes, metabolitos, hormonas, enzimas en general. Dentro de la sangre pues están los leucocitos y las plaquetas que cumplen una función de defensa. Y en la parte de la homeostasia, representado por los procesos de agregación plaquetaria, la formación de coágulos y la fibrinólisis. Y por supuesto la función homeostática a través del intercambio y regulación de muchas funciones metabólicas del organismo. Entonces aquí tenemos una distribución un poco más detallada. Más o menos nos hablan aquí, nos describen aquí los componentes de la porción líquida, representados aquí por el plasma, donde entrarán las proteínas plasmáticas, que son más o menos un 7%. Las demás proteínas, albúminas, globulinas, fibrinógeno y proteínas de la coagulación. Están agua en general, sales, gases, nutrientes, hormonas, que ya hemos mencionado. Y aquí hay una división interesante de parte de las células. Dividen los glóbulos blancos o leucocitos como granulocitos y agranulocitos, que mejor conocidos como no granulocitos. Los granulocitos son una familia de todas las células que tienen dentro de su citoplasma gránulos que les sirven para cumplir su función, que ya vamos a ver un poco. Entonces, todos esos que mantienen gránulos, como vamos a ver ahorita en la coloración, son los que se denominan granulocitos, y dentro de esos están los eosinófilos, basófilos y neutrófilos que, como vamos a ver en su citoplasma, tienen gránulos de diferentes compuestos. Bien, entonces dentro de la composición del plasma, ya dijimos, el agua es el mayor porcentaje, casi un 92%. Las proteínas son un 7% distribuidas en un 55% albúminas, en un 40% globulinas y un 4% fibrinógeno. Puede variar un poco el porcentaje. Y el resto de la composición del plasma está dado por los solutos no proteicos, que son más o menos entre 1.5 y 2. Ahí están los electrolitos, la glucosa, lípidos, vitaminas y demás elementos que hemos mencionado. Bien, la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, que es una proteína súper importante, de gran tamaño, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, que son globulinas. Cada cadena de globulina tiene un grupo hemo. Es considerada como el medio de transporte ideal para los gases. Cada molécula de hemoglobina puede transportar más o menos 4 moléculas de oxígeno. Y es una proteína pues que es, digamos, tiene una función estructural para el glóbulo rojo. Bien, entonces células de la sangre, que es, digamos, observar la morfología celular es el fundamento, es el objetivo primordial de la práctica de células. Entonces aquí tenemos, digamos, los componentes, aquí podemos observar los componentes que están dentro de ese grupo de células. Entonces, normalmente en la práctica, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Una muestra de sangre a la cual le vamos a hacer, como describe la guía de la práctica. Se toma una muestra de sangre con anticoagulante
para evitar que, o para poder observar bien la morfología de las células. De esa muestra de sangre se hace un extendido tal como lo muestra la guía, una lámina portaobjetos, se superpone otra lámina portaobjetos en ángulo de 45 sobre una muestra de una gota de sangre y se extiende por la superficie de la lámina que se ha mantenido en posición horizontal. Ese extendido se deja secar por un tiempo, unos 2 o 3 minutos, hasta que la sangre está totalmente seca. A esa sangre se le agrega una coloración, que es la que describe también la guía, que es la coloración de Wright. La coloración de Wright es una coloración que está compuesta por dos elementos. Un elemento, digamos, el componente ácido de la coloración, que es la eosina, y un componente que es el componente básico de la coloración, que es el azul de metileno. Entonces vamos a ver que de acuerdo a las características de las células, algunas de esas células tienen filling por o el componente ácido o el componente básico. Por ejemplo, los eosinófilos tienen filling por el componente ácido, que es la eosina, y por eso se tiñen de ese color. Los basófilos tienen filling por el componente básico y por eso se tiñen intensamente de azul. Los neutrófilos no absorben muy bien el color y por eso mantienen, digamos, una coloración muy neutra, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a partir de un extendido se puede ver la morfología celular tanto de los leucocitos como de los eritrocitos, que vamos a ver en una de estas proyecciones. Es muy útil y es lo que se hace cuando al paciente se le realiza la parte morfológica o el estudio morfológico dentro de un hemograma, observar que esa morfología esté bien. Entonces, quien está haciendo el examen se dedica a observar la morfología de los glóbulos rojos. Entonces, vamos a ver un poquito mejor. A observar la morfología de los glóbulos blancos, que son los que están aquí, los leucocitos. Hacer un recuento tanto de leucocitos como de plaquetas que están aquí, que son estas pequeñas punticos que se pueden observar. Entonces, el estudio incluye observar si los glóbulos rojos tienen alguna alteración en su morfología o en su tamaño, o sea, diferentes formas, diferentes tamaños, y hacer un recuento de estos glóbulos rojos. Ahora, digamos, las máquinas que procesan los hemogramas se encargan de hacer eso, pero pues uno podría fácilmente, si sospecha, pedir un frotis de sangre periférica, que es un examen que se hace para observar exactamente la morfología tanto de los glóbulos blancos como de los glóbulos rojos y hacer un recuento. Y ahí pues por supuesto se pueden encontrar muchísima información sobre el estado de salud del paciente, observando los parámetros que están incluidos dentro de un hemograma, que son algunos de esos los vamos a ver ahora, pues porque este no es una práctica de hemograma, pero aquí sí vamos a ver algunos de los parámetros que se tienen en cuenta. Bien, entonces para empezar con los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, pues son células sin núcleo, contienen la hemoglobina, que es la proteína transportadora del oxígeno. Es un disco que en condiciones normales es bicóncavo. Tiene las posibilidades de modificarse, entonces uno puede encontrar que el glóbulo rojo se agranda o que el glóbulo rojo se hace más pequeño o que pueden cambiar la forma de su superficie dependiendo de las necesidades del paciente. Pero en condiciones normales debe permanecer como este disco bicóncavo que se puede observar aquí. Bien. ¿En dónde se producen? Pues en médula ósea, ¿no? A partir de células madre que se multiplican a gran velocidad, sobre todo cuando hay una necesidad por parte del paciente.
La producción de glóbulos rojos está regulada por una hormona que es la eritropoyetina, que es, digamos, la, la- la molécula señalizadora en este caso para hacer que la célula se diferencie y empiece a producir, en este caso, glóbulos rojos. Entonces, en la medida que se produce, por ejemplo, un paciente que tiene un desbalance por cambio de altura y necesita más oxígeno, eh, se producen mucho más glóbulos rojos para poder compensar. Esa es la razón por la que la eritropoyetina está incluida dentro de la lista de sustancias eh, a las que se le hace control antidoping, porque se usaba en algún tiempo para aumentar la cantidad de glóbulos rojos, aumentar la oxigenación y que los deportistas tuvieran pues una especie de doping fisiológico, eh, por mayor oxigenación, mayor rendimiento muscular. Bien, una disminución de la oxigenación de los tejidos, como es el caso, por ejemplo, de un cambio de, a nivel del mar a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, aumentaría la producción de eritropoyetina que actúa en la médula ósea estimulando la producción de glóbulos rojos, que es el ejemplo que acabamos de describir. Bien, ¿cómo se denomina cuando la cantidad de glóbulos rojos en un paciente está disminuido? Se denomina anemia. Y cuando están aumentados se denomina poliglobulia. Ya vamos a ver cuáles son los rangos dentro de los que se deben contemplar esos valores para determinar uno u otro. Lo que tenemos acá es un proceso de formación sobre todo de granulocitos. Aquí falta en esta figura los linfocitos, pero aquí pues interesante cómo a partir de una célula madre hematopoyética, esta ya es una célula que ya, digamos, recibió la orden de irse por línea mieloide. Si tuviéramos el cuadro completo, tendríamos en la parte superior una célula madre hematopoyética indiferenciada, tendríamos por este lado la línea mieloide y tendríamos la línea linfoide. Aquí lo que representa esta figura es que en la medida en que las células se van diferenciando, van entrando en ese proceso de diferenciación, su morfología va cambiando. Entonces hay ciertas células que son precursoras y que en un momento determinado empiezan a variar. Por ejemplo, fíjense acá, este promielocito puede irse por línea, a pesar de que viene por línea mieloide, puede decidirse a formar un neutrófilo. Entonces empiezan todas las células que son que se van a ir madurando hasta que ya en circulación periférica encontramos ya el neutrófilo totalmente maduro. Aquí este caso el del eosinófilo, aquí este caso el del basófilo, y así pasa con muchas otras células. Entonces, en, una, en un estudio de morfología celular, por ejemplo, si yo encuentro células inmaduras en circulación periférica, a mí me indica que ese paciente puede estar haciendo un proceso de leucemia. Y por eso habría que entrar a hacer un frote de sangre periférica y más adelante un estudio de un aspirado de médula ósea para poder hacer un diagnóstico. Pero eso ya es un indicativo. O si yo empiezo a encontrar en el hemograma que estos que aparecen acá, que es el penúltimo precursor del neutrófilo, que son neutrófilos en banda que eventualmente se pueden encontrar, pero si se encuentran en una proporción importante, ya indican células inmaduras, y células inmaduras siempre en circulación periférica indican una alteración a nivel de médula ósea que debe ser estudiado por la altísima probabilidad que estén desarrollando una leucemia. Bien, los leucocitos, entonces, ¿en dónde se producen? A partir de una célula madre hematopoyética. Vamos a ver entonces cómo se distribuyen esos leucocitos como granulocitos, como polimorfonucleares, como mononucleares, de acuerdo a cómo sea su morfología. Bien, aquí hay algunos valores, los que consideran valores normales para,
las diferentes etapas. Entonces, fíjense, los recién nacidos, los menores, estamos hablando acá, digamos más o menos hacia el año de edad y entre los, fíjense que hay una proporción muy grande que empieza a bajar hasta que más o menos entre los 5 años y la etapa adolescente se establece casi un valor que es el que va a permanecer entre 5.5 a 12 millones por milímetro cúbico, que son los valores de los glóbulos rojos en un adulto y en una mujer, en un hombre adulto y una mujer adulta. La cantidad es más o menos la misma, 4.5 a 10 por milímetro cúbico, millones por milímetro cúbico. Por supuesto, pues si yo tengo 4 no estoy en un proceso anémico. Hay que hacer una comparación en diferentes momentos de tiempo y si esos valores se mantienen bajos y tienden a bajar más, entonces ahí sí se puede empezar a pensar que están entrando en un proceso de anemia o al contrario, si tienden a aumentar y ese paciente se está hemoconcentrando, por supuesto con las características clínicas que el paciente muestre, se puede entrar a hacer un diagnóstico con respecto a la cantidad de glóbulos rojos. En un hemograma, en general, como les decía, no es una clase de hemograma, pero pues les voy a dar algunos de los parámetros que deben ir ya, con los que se deben ir familiarizando, porque el hemograma es uno de los estudios de laboratorio que más información brinda y es desafortunadamente uno de los que menos la gente de salud sabe interpretar. Entonces, un hemograma bien interpretado brinda una cantidad de información muy importante. Entonces, fijémonos acá otra vez. Cantidad de eritrocitos, 4.5 a 5 por milímetro cúbico. Hay dos parámetros, la hemoglobina y el hematocrito. Estos dos parámetros, digamos, se mueven la hemoglobina entre 13 y 18 gramos por decilitro y el hematocrito entre 38 y 48%. Este hematocrito es la concentración de glóbulos rojos con respecto, o sea, la concentración de la parte sólida con respecto a la parte líquida. Es muy importante, si usted le hace un hemograma a un paciente y lo manda a que haga muchísimo ejercicio, a que se exponga al sol y a que regrese y se lo vuelve a repetir, va a encontrar que, por ejemplo, estos valores se van a aumentar porque el paciente se hemoconcentra, es decir, pierde líquido con respecto a la parte globular. Y así funciona. O si se lo hace a nivel del mar y después cuando llegue a Bogotá se lo vuelve a hacer, va a encontrar los valores alterados porque eso se va adecuando para restablecer el proceso, en un proceso homeostático para restablecer la homeostasis de acuerdo a las necesidades del paciente. Pero digamos, estos son parámetros que se manejan en general. Importante más que estos valores estén dentro del rango normal, que el hematocrito sea 3 veces la hemoglobina, es decir, la hemoglobina sea un tercio del hematocrito. Entonces, si yo tengo que mi paciente tiene una hemoglobina de 15 gramos por decilitro, espero un hematocrito de 45. Que si mi paciente tiene una hemoglobina de 12, yo espero un hematocrito de 36. Es muy importante, más que la cuantificación, esa relación entre hematocrito y hemoglobina, que se mantenga. Bien, por otro lado, tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es un valor que se establece por promedio de la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Su valor normal entre 26 y 32 picogramos. Aquí otro parámetro que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración que en promedio cada glóbulo rojo mantiene, está entre 32 y 37%, fíjense, que está, digamos, mantiene cierta relación con la concentración, con la concentración de hemoglobina, con la hemoglobina corpuscular media, perdón. Entre estas dos hay cierta correlación. El volumen corpuscular medio es una relación de el tamaño de los glóbulos rojos en promedio, porque uno puede encontrar unos pequeños, unos grandes, pero en promedio, la máquina que hace el análisis
lo que le va a hacer es sacarle una tasa con respecto a los volúmenes a los volúmenes de esos glóbulos rojos. Y eso es lo que le va a determinar que si el volumen está muy por debajo, va a tener predominantemente glóbulos rojos pequeños, o sea, microcitos, o si está muy por encima, lo que va a tener predominantemente son glóbulos rojos con predominio de macrocitos, o sea, más grandes. El recuento de leucocitos, aquí dice entre 6.000, yo considero que entre 5 y 10.000 por milímetro es un valor normal. En pacientes que, por ejemplo, están haciendo un proceso viral o que tienen una infección cualquiera, inmediatamente estos se van a elevar. Estos se van a elevar, entonces lo que toca mirar cuando uno hace el análisis del hemograma es, ¿se elevó con respecto a cuáles células? Si se elevó con respecto a los neutrófilos, quiere decir, porque hay que pasar a mirar la fórmula, quiere decir que la infección está empezando. Si se elevó a expensas de los leucocitos, de los linfocitos, lo que nos está diciendo es que es una infección que está mantenida a través de el tiempo, o sea que ya se está volviendo crónica. Y es muy importante para definir procedimientos a seguir. Entonces, en general, leucocitos entre 5 y 10.000 por milímetro. De esos, en porcentaje, los linfocitos están entre el 30 y el 40% como valor normal. Los monocitos entre el 3 y el 8%. Si yo tengo monocitos aumentados, quiere decir que tengo macrófagos aumentados en tejido. Yo aquí no voy a encontrar macrófagos porque esto es sangre periférica, pero en tejido sí los voy a encontrar. Entonces, como estos monocitos son los precursores de los macrófagos, quiere decir que tengo un proceso infeccioso, que estoy necesitando una célula que fagocite mucho y que haga mucha presentación antigénica, por eso los monocitos se van a elevar en sangre periférica. Los neutrófilos, que son son la célula de la inmunidad innata, que está en mayor cantidad en condiciones normales en sangre periférica. Y cuando se presenta una infección, pues son los que primero se van a aumentar, eh, determinando o mostrando así o siendo un valor que determina una infección de tipo agudo. Los eosinófilos están entre el 1 y el 5%, si están aumentados, ¿qué puede indicar? Que hay un proceso infeccioso, que hay una alergia o una reacción de hipersensibilidad o que hay infestación por parásitos. Estos están directamente relacionados con eso. Los basófilos, entre 0 y el 1%, también están directamente relacionados con el desencadenamiento de los procesos inflamatorios. Y las plaquetas, entre 150 y más o menos 500.000 por milímetro cúbico, es un valor normal de estas plaquetas. Bien, resultados anormales en el caso de los leucocitos. Cuando hay menos leucocitos de los que debería, tenemos una leucopenia. ¿Por qué ¿A qué se puede deber una leucopenia? Un fallo en médula ósea, en la fábrica, ¿no? Por presencia de un tumor, por una fibrosis a nivel de médula o por una intoxicación severa. Por una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso, enfermedades que afectan directamente hígado o riñón, por que el paciente ha estado expuesto a radiaciones o por presencia de sustancias que tienen toxicidad directa para las células. Cuando se aumenta el número de leucocitos, se denomina leucocitosis. ¿Por qué se puede producir? Daño en tejidos, por ejemplo en una quemadura. ¿Por qué una quemadura aumentaría los leucocitos? Porque la quemadura implica un proceso inflamatorio y la inflamación inmediatamente hace que se produzca una salida masiva de leucocitos de los vasos sanguíneos directamente al sitio de la lesión. Enfermedades infecciosas, pues por obvias razones. Si se presenta un proceso infeccioso, tienen que salir los leucocitos, específicamente los neutrófilos, a contenerlas.
por enfermedades inflamatorias de cualquier tipo, o mejor, por cualquier tipo de enfermedad que produzca un proceso inflamatorio, como las enfermedades autoinmunes, em, en este caso las reumáticas, o por procesos alérgicos. El estrés también produce aumento de leucocitos y por supuesto una leucemia, ¿no? Las leucemias producen aumento de leucocitos, específicamente como ya lo mencionamos, células inmaduras. Otra cosa que produce leucocitosis es el ejercicio. Entonces que el ejercicio es una actividad que tiende a producir inflamación de tipo fisiológico, porque el tejido está en proceso de estrés. Entonces, por supuesto, eso se corrige rápidamente. Una leucocitosis pasajera, digamos. Bien, entrando ya a la morfología celular. Entonces, como dijimos, estas células ya han sido sometidas a una coloración con colorante de Wright. Tenemos un basófilo. Entonces, como dijimos, el basófilo tiene feeling o atracción por la componente básico de la coloración de Wright, que es el azul de metileno, por eso su coloración va a ser muy intensa. Entonces, cuando veamos un basófilo en una extensión, lo que vamos a ver es la estructura celular y los gránulos absolutamente em, ocupando toda la extensión de la célula, por eso no se puede ver el núcleo. Se identifica muy fácil por eso, una cantidad de granulitos invadiendo toda la célula. Estos gránulos son de histamina que se liberan en el momento del proceso inflamatorio para inducir la inflamación. Luego tenemos el eosinófilo, entonces dijimos que el eosinófilo es una célula que tiene feeling su citoplasma por el colorante que es la eosina, el componente ácido de la coloración. Y aquí se ve cómo esa parte del citoplasma donde están los diferentes gránulos que tiene el eosinófilo se tiñen sobre todo de rojo. En esta célula sí se puede ver el núcleo, este es un polimorfo nuclear. Entonces esta célula, el eosinófilo es un leucocito polimorfo nuclear, su núcleo tiene diferentes formas, este tiene forma de corbatín, y granulocito. Esas son las clasificaciones del eosinófilo. Un núcleo muy bien diferenciado. Y también es una célula que se diferencia muy fácilmente. Veamos el neutrófilo. Entonces el neutrófilo se puede presentar en varias o en un par de configuraciones diferentes. Fíjense que el citoplasma no se tiñe específicamente de ningún colorante, o sea, mantiene una coloración muy neutra. Es un polimorfo nuclear, porque fíjense que el núcleo tiene diferentes formas, en este caso 3 lobulaciones. Este es un trilobulado. Se pueden encontrar, como ya lo mencioné, neutrófilos algunas veces callados porque el citoplasma no sino el núcleo tiene la forma de un callado, o en banda, porque tiene la forma de banda, que son los que son células inmaduras. Si se encuentran eventualmente, no es problema. Si se empiezan a encontrar en cantidades significativas, sí es un problema, porque indica algún proceso que está afectando eh, a médula ósea y por lo tanto las células están llegando inmaduras a circulación periférica. Bien, linfocitos, entonces aquí tenemos, este es un extendido tal cual lo veríamos en el laboratorio, esto es lo que veríamos. Fíjense aquí el linfocito cómo se diferencia muy bien, porque el núcleo ocupa casi toda la extensión del citoplasma, un citoplasma que se ve muy azul, el núcleo se ve abarcando casi toda la extensión de la célula. En este extendido que vemos acá también podemos ver la morfología de los glóbulos rojos. Fíjense, así es como se deben ver normalmente un glóbulo rojo con una alta concentración de color en la periferia que a medida que se va acercando al centro, el color va disminuyendo. Este es un glóbulo rojo normal. Se pueden ver así, que se superponen unos con otros, pero que no, así por ejemplo como este es el traumatismo que sufre durante el proceso de coloración, pero no indica ninguna alteración. Vamos a ver más adelante algunos. Y estas que se ven acá, estos punticos que se ven acá,
son las plaquetas. Así se ven. Entonces, una persona que se dedicara a hacer, digamos, hemogramas manuales, lo que haría sería mirar 100 campos, contar 100 células y sacar el porcentaje, cuántos neutrófilos tiene, cuántos basófilos, cuántos eosinófilos, cuántos linfocitos, para poder establecer la fórmula. Bien. El monocito es una célula muy parecida al linfocito. ¿En qué se diferencia? Fíjense que como el linfocito casi que ocupa toda la extensión del citoplasma, con la diferencia que tiene aquí una entrada muy prolongada, es lo que lo diferencia de un linfocito. Esta entrada dentro de su núcleo. Es lo que hace, lo que marca la diferencia con el linfocito. Bien. Bueno, aquí las plaquetas no se ven como se ven en el extendido, que es el que ya les mostré. Pero pues digamos que la plaqueta pues es un elemento celular muy importante dentro de la sangre. Este se ve muy bien, este extendido es un extendido de muy buena calidad. Fíjense, los glóbulos rojos perfectos, muy concentrado a la periferia, aclarándose hacia el centro. Si tenemos un paciente con problemas de concentración de hemoglobina, tenemos baja oxigenación, lo que tendríamos acá serían glóbulos rojos muy pálidos. Aquí tenemos entonces en la A, dijimos una célula que no se le diferencia muy bien el núcleo, porque tiene unos gránulos que abarcan toda la extensión de la célula y se tiñen intensamente de azul. Tenemos un basófilo. Luego tenemos acá la letra B. Lo que tenemos acá es un linfocito. Fíjense la célula, fíjense el núcleo abarcando la totalidad de la célula. En la letra C lo que tenemos es un monocito, fíjense, muy parecido al linfocito, solo que este tiene una profunda entrada en su núcleo. Lo que tenemos en la D es un eosinófilo, fíjense el citoplasma teñido de rojo eosina y las lobulaciones propias. Acá pues en condiciones normales el eosinófilo, su núcleo sería como un corbatincito, pero pues este es un tipo de eosinófilo. Y tenemos acá en la C, este es un neutrófilo en banda, fíjense. O sea, esta es una célula relativamente inmadura. Y aquí tenemos un neutrófilo, como se van a ver la mayoría de los neutrófilos en un extendido de sangre, con su núcleo polimorfo nuclear. Y aquí lo otro que observamos son las plaquetas. Pues esta plaqueta acá. Bien. Bueno, eritrocitos. Entonces, como dijimos, los eritrocitos pueden presentar alteraciones en el tamaño y alteraciones en la forma. Si tenemos alteraciones en el tamaño, ese fenómeno se llama anisocitosis. La anisocitosis se puede presentar como microcitosis, es decir, que dentro de un extendido tenemos muchos glóbulos rojos pequeños, o macrocitosis, cuando en ese mismo extendido tenemos glóbulos rojos predominantemente grandes. Aquí dan unas medidas, pero eso generalmente lo determina la máquina que hace el análisis, o si le toca a una persona que lo está haciendo manual, pues a ojo más o menos va viendo que hay muchos glóbulos rojos pequeños o muchos glóbulos rojos grandes. Esto es alteración en el tamaño. La alteración en la forma se llama poiquilocitosis. La poiquilocitosis a expensas de la forma que se pueda estar presentando. O están crenados, o están en forma de cigarro, o en media luna, en fin. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un extendido con glóbulos rojos de diferentes formas. Entonces en estos glóbulos rojos, fíjense que esta forma son unos glóbulos rojos como en estrella. Acá tenemos mucho más. Esta deformación es por algún proceso que esté experimentando el paciente. Fíjense aquí también que la coloración no es tan uniforme. Esta forma de glóbulos rojos así
como una estrellita, se llaman equinocitos. Equinocitos, y hay diferentes formas, como les digo, se pueden presentar como medialunas, como en forma de cigarrito, como un banano, ovalados o esferocitos. Cuando tenemos esferocitos es porque los glóbulos rojos, que en condiciones normales deben tener cierto grado de ovalación, en condiciones normales, los esferocitos son absolutamente redondos. Bien, y pues por supuesto son alteraciones estructurales del glóbulo rojo. Este que aparece acá es muy interesante, es una coloración que se hace el colorante, es un colorante particular que se utiliza para una coloración que se llama gota gruesa y se utiliza para diagnóstico de un parásito que se llama Plasmodium que produce la malaria. Entonces el procedimiento es muy parecido al que tienen en la guía. Se toma una muestra de sangre del dedo gordo del paciente, se hace un extendido y se colorea con esa coloración específica que es como azul de metileno. Y lo que se busca observar es que dentro del glóbulo rojo, aquí fíjese, no se va a hacer un análisis de los blancos, sino el objetivo de esa coloración es el glóbulo rojo. Lo que se busca observar es que dentro del glóbulo rojo se encuentren estructuras como esta que aparece aquí, como esta que aparece acá, como esta que aparece acá y como esta que pareciera estar aquí. Esto se llama forma anular, porque tiene la forma de un anillo, fíjense, el arito de aquí como la piedra, la forma anular de el plasmodium, que es una de las etapas del ciclo biológico del parásito. Y esto es lo que produce la malaria. Entonces, en los sitios donde hay alta incidencia de malaria, se hace este examen que es muy rápido y con eso se diagnostica que el paciente tiene malaria. Y pues por supuesto inmediatamente entra en proceso de tratamiento. El tratamiento consiste en eliminar los parásitos que se han introducido al glóbulo rojo. Bien, entonces como conclusión, resaltar la importancia del estudio de la morfología celular en un paciente, en un análisis que se llama hemograma. De la morfología celular y pues los demás parámetros que se valoran en un hemograma nos van a dar muchísima información sobre el estado del paciente. Nos va a decir si la producción de células sanguíneas está bien, nos va a decir si hay procesos infecciosos, nos va a decir si hay procesos inflamatorios, nos va a hablar también o nos va a dar indicios del funcionamiento de muchos órganos vitales y todo eso se va a ver reflejado en un estudio de células que, como les digo, si una persona está preparada y sabe muy bien interpretar los parámetros, pues puede sacar muchísima información sobre el estado general del paciente. Bien, entonces eso es todo lo que les iba a contar con respecto a esta parte de la práctica que íbamos a hacer para el día de hoy. Lo que queda es completar la actividad que aparece en la guía y que es una actividad para entregar. Bueno, muchas gracias por la atención.